Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Vamos a analizar fundamentalmente, no había querido hacerlo en la mañana porque saben el tema en el que estamos transcurriendo, entonces tengo que esperar a que se revelen bien las noticias y bueno, al parecer ya estamos en una especie de equilibrio en el tema de lo que se puede o lo que se puede llegar a esperar esta semana. Va a ser una semana bastante ruidosa. ¿Qué implica esto? No vamos a encontrar fundamentales del todo claros, ¿sí? Como les había mencionado hace un tiempo, cuando sucede este tipo de fundamentales que se vinculan, más que todo el tema de posibles quiebras bursátiles, movimientos de bolsa de valores no previstos, muchos fundamentales no terminan haciendo el trabajo que deberían, ¿no? Y más las noticias o los instrumentos tienden a tener una apreciación en función a lo que dice pues, los grandes entes reguladores, ¿no? La Reserva Federal o la Presidencia de Estados Unidos, otros países. Entonces, el mercado va a estar muy nervioso esta semana. Hemos tenido impactos desde el día viernes. Por eso he ahí la importancia. Creo que hace un tiempo me preguntaba alguien si es que es bueno dejar como que el mercado abierto, una operación abierta a veces en fines de semana, y les decía que no necesariamente porque podemos llegar a tener este tipo de conflictos, ¿no? Noticias que uno no espera del mercado. Por supuesto, son cisnes, no espera que suceda. De alguna forma sí se esperaba que pase esto, pero no en este momento, ¿no? Y bueno, para ponernos en contexto, para las personas que recién se están conectando y se están enterando, tenemos una quiebra bancaria relacionado al banco de Silicon Valley, que es un banco que financia no solo empresas tecnológicas, sino startups a nivel internacional, Latinoamérica, Estados Unidos. Y como cualquier otro banco, pues tiene que tener operaciones de crédito, ¿no? Estas operaciones de crédito básicamente se fundamentan en efecto de conocer si es que el mercado como tal está preparado o una empresa como tal está preparada para tener cierto nivel de financiamiento. Entonces, en función de eso, se generaron ciertas especulaciones de que el mercado pues no ha hecho bien sus operaciones financieras y en función de eso pues va a la quiebra, ¿no? Como cualquier otro banco, lo primero que uno termina de pensar después de que un banco comienza a declararse líquido es ¿y dónde están mis depósitos? Bien, eso tiene una parte o una explicación bien interesante. Porque por un lado, pues nosotros como inversionistas conocemos que los bancos, y no solo los bancos, sino a nivel internacional, existen estas cajas descentralizadas de confianza, ¿no? Donde se garantizan los fondos a las personas que generalmente tienen el dinero depositado. Entonces, por ese sentido, pues todo bien, ¿no? La Reserva Federal, juntamente con los reguladores, en este caso estatales, pues ha mencionado la posibilidad, en efecto, de que el mercado como tal sí pueda responder o está en la capacidad de responder el, las operaciones que este puede conllevar. En ese sentido, por un lado, mantenerse relajados. Bueno, ninguno de nosotros, o al menos yo espero que no, digamos, vamos a tener depósitos en esta entidad, por un lado. Pero por otro lado, también tenemos que comprender que, si bien es cierto, se garantiza los depósitos, en este caso de todas las personas que invirtieron en este banco de Silicon Valley, pero los más perjudicados van a ser los tenedores de deuda, es decir, los que tienen una obligación con el banco, por un lado. Y por otro lado, también tenemos que entender que otra parte perjudicada son los accionistas, ¿no? No olviden que cuando tú eres accionista de una empresa, pues, estás invirtiendo en capital de riesgo. Entonces, este capital de riesgo, como dice la palabra, pues puede estar jugarse, en este caso, algunas piruetas, y si es que pierdes, pues pierdes. No es que el banco o el Estado tienen la noción de devolverte para nada, ¿no? En salvos casos excepcionales, ¿no? En el 2008 la crisis hipotecaria sí hizo un salvataje incluso a nivel de precio de las acciones. Eso no es que sucede con todos los instrumentos ni con todos los bancos. Generalmente no existe un salvataje en esas situaciones y no existe porque es capital de riesgo. Entonces, las personas no les interesa
arriesgarse en función del dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que le tiene el mercado mal. Si bien es cierto, hay una garantía en los depósitos de todas estas personas, pero lo que le tiene súper mal al mercado es que los accionistas pierden valor, ¿sí? Y como ya habíamos explicado antes, bueno, ya hace un tiempo, esto se debe básicamente a estos movimientos de la Reserva Federal de aumentar los tipos de interés cuando la economía no ha estado generando lo que debería. Como les decía en la anterior semana cuando hablábamos de análisis fundamental, que es una medida antiintuitiva porque lo que hace es frenar la economía. Y al frenar la economía, claro, también frenas la inflación, pero no lo frenas de buena forma, sino lo frenas, eh, es como ir en un auto, ¿no? Y en vez de utilizar el freno del pedal, es como frenar con el freno de mano. Entonces, no es la manera más idónea de frenar, pero te ayuda a frenar y es una manera brusca. Ya lo mismo pasa en la economía cuando nosotros aumentamos o tenemos una política monetaria y queremos atacar la inflación cuando en realidad ese no es el problema inmediato. Entonces, es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Se está elevando los tipos de interés y como les dije, ¿no? Este falso optimismo, creo que se acordarán de esa palabra que les decía a inicios de este año, este falso optimismo que tiene el mercado, en algún punto pues va a generar una pérdida de valor, porque el mercado como tal pues aún no está preparado para mantener una posición tan optimista como la que el mercado quiere revelar. Entonces, claro, se piensa que, claro, como yo disminuyo, o más bien aumento el tipo de interés, ya no aumento 0,75%, sino aumento 0,25%. Entonces, como aumento 0,025, entonces el mercado le va bien. No, no, al final estás aumentando el tipo de interés. Y al aumentar el tipo de interés, entonces en este caso va a existir problemas. Eso va a ser inherente de todo esto, ¿no? Y ahora estamos viviendo algunas consecuencias. Una de las consecuencias más grandes ya se vivió en noviembre del año pasado. Hoy hay que verificar si es que las correlaciones se mantienen, porque cuando existen estos problemas, las correlaciones se pierden, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Permítame un segundo, por favor. A ver, perfecto, estoy de regreso, mil disculpas. Entonces, les mencionaba, ¿no? Ese es el grave problema que tenemos actualmente sobre el combate a la inflación, la elevación de tipos de interés y que se ha estado ya acentuando ya en efectos macroeconómicos, ¿no? El primero más grande, pues el quiebre de FTX, en este caso, pues se acordarán ustedes del Crypto Cash del año pasado,
Y este seguramente es un quiebre importante por parte de las empresas tecnológicas. Siempre pasa, ¿no? Siempre va en función del riesgo. Antes, como no existía este sistema de criptomonedas, primero las primeras en quebrar, por decirlo así, eran las empresas tecnológicas, que eran las más riesgosas y después iban bajando. Ahora, como tenemos un nivel posterior de riesgo, vienen las criptomonedas, por eso es que empezó primero por ese quiebre, y ahora vienen las empresas tecnológicas y en función de eso el mercado se irá contagiando. Eso no va a ser, ojo, ¿no? Ese tema de del Banco de Silicon Valley seguramente va a resolverse esta semana, hasta la próxima. Durante este mes incluso se puede estar resolviendo el mercado con ciertos sustos, ¿sí? Hay que estar muy alcistas en función de los instrumentos que les dije, oro, plata, yenes, francos suizos, ¿sí? Pero va a terminar recuperándose. Al final el mercado se va a recuperar de esto. El problema inmediato detrás de esto es que va a existir aún este gran cash bursátil que estamos esperando. Esto no es un cash, esto únicamente pues, es una falla del mercado. Pues sí, el oro subió un 2.5%, el Nasdaq cayó 2%, pues eso no es nada. Un cash bursátil es cuando caes un 10% en bolsa en un día, ya muy parecido a los movimientos del Bitcoin, pero en las acciones. ¿Ya? Y cada vez nos acercamos más a eso. Entonces, mucha atención, ¿no? Como les dije el año pasado, a finales del año pasado, a inicios de este, prohibido holdear acciones, porque las acciones van a estar muy volátiles durante este tiempo. Lo que se debe holdear son criptomonedas. Por cierto, ya les voy a dar el día de la hora de las charlas de cripto para que todos ustedes pues puedan aprendan, si aún no tienen los conocimientos, pues aprendan de igual forma a holdear todo este tema de criptos, ¿no? Entonces lo que se debe hacer es holdear criptomonedas, se debe en este caso tener posiciones en diversificación con economías emergentes como la nuestra. Generalmente a los países periféricos como el nuestro les va muy bien, ¿sí? Les va muy bien con acciones o con cuando los países centrales les va mal. Siempre hay esa correlación inversa. Es decir, a Estados Unidos, Europa les va mal, que son países centrales, a Latinoamérica le va bien. ¿Ya? Es a la inversa. ¿Por qué? Porque generalmente los países como los nuestros pues se fundamentan en las materias primas, en productos básicos que adquieren valor cuando las economías centrales pierden valor, que son más economías más especulativas. Entonces, esto vamos a presenciarlo durante este año y el otro, y aún estamos a tiempo de comprar acciones de empresas nacionales. Bueno, con la coyuntura actual no sé qué tan bien le irá a la banca este año, pero de forma general siempre tenemos un contexto favorable para las acciones nacionales, ¿ok? Entonces, mucha atención, por favor. No olviden que pueden diversificar su cartera, no solo en mercado nacional, sino internacional. Y con el tema del trading, siempre estar atentos a los fundamentales. Bien, hoy vamos a revisar el calendario económico, que sí va a tener incidencia en el mercado, pero no tan fuerte, porque todo el mundo va a estar hablando de la quiebra del Banco de Silicon Valley. ¿Ok? Entonces, mucha atención. Eh, Perfecto. Entonces, vamos a revisar las noticias. Hoy el mercado, cero noticias, realmente va a estar muy quieto. Estuvo bastante quieto el mercado. Tuvimos el discurso de John Biden, donde pues básicamente habló sobre el respaldo del sistema financiero a través de la estatalización de los servicios. Esto pasa comúnmente cuando existe entes o existe estos problemas de contagios de mercado. Hoy se habló sobre un contagio del sistema bancario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando existe este contagio del sistema bancario, pues el Estado sale, por decirlo así, a resguardar los intereses de las personas. ¿Para qué? Porque no existe este pánico, todo el mundo quiere retirar sus fondos y quiere la economía. De manera general, todas las economías están destinadas a quebrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema bancario es un sistema de réplica, es decir, no es que ellos tienen los millones y millones de dólares en sus fuentes de banco, ¿no? Sino ellos lo que tienen es una fracción, eso se llama sistema Basilea, tienen una fracción de todos sus depósitos y los demás lo tienen trabajando o lo tienen en activos o simplemente no lo tienen, ¿ya? Entonces, si todo el mundo retirara ese dinero, el banco quebraría, así de sencillo. Entonces, ningún banco está en la capacidad realmente de pagar todos sus fondos. Por eso es que el Estado, a través de los impuestos, de básicamente el aparataje que tiene, suelen rescatar
a este sistema bancario cuando existen problemas, ¿sí? Eso, muy bien, es el sistema de reserva fraccionario, así se llama, el sistema de reserva fraccionario, solo te permite tener únicamente el 10% en efectivo y lo demás, pues no necesariamente debes tenerlo y así puedes crear más dinero. Este sistema de reserva fraccionario está documentado dentro de las normas Basilea, ¿no? ¿Qué son las normas Basilea? Son normas bancarias, ¿sí? Las normas bancarias como tal te dice cómo un banco se debe manejar a nivel internacional y nacional para que no existan estos riesgos que pueden existir, pero no se consoliden al mismo tiempo. Bien, entonces hoy día lunes, noticia básicamente enfocado, a el análisis de lo que pasó en Silicon Valley. ¿Ok? Entonces, hoy todas las posiciones, seguramente hasta mañana, hoy que ya abrió el mercado de Asia, hasta mañana seguramente vamos a encontrar oro alcista, plata alcista, Bitcoin a la alza, Ethereum a la alza, todos los instrumentos realmente que van contra el dólar van a estar a la alza. Pero grábense en esto bien, los instrumentos por default, por decir así, donde comúnmente uno debe invertir, siempre es oro, plata, ahora Bitcoin, antes no era Bitcoin, pero ahora se ha convertido en un instrumento de refugio, Bitcoin, yenes japoneses y francos suizos. Esos son los instrumentos que siempre el mercado tiende a refugiarse, ¿ya? Debido a que suelen ser muy seguros. Ahora, ¿a qué me refiero con seguridad? Bueno, siempre el oro y la plata de manera internacional se han catalogado como instrumentos de refugio. Pero ¿por qué el Bitcoin? Bueno, el Bitcoin como tal se catalogó como instrumento de refugio, ya que es un instrumento que está fuera del sistema. Entonces, como está fuera del sistema, no le afecta del todo las manipulaciones que puede llegar a tener, en este caso, las quiebras bancarias. Por eso es que es un instrumento de refugio. Otro instrumento de refugio también suele ser los yenes y el franco suizo, porque son instrumentos, son monedas estables, es decir, son monedas que van casi uno a uno a la paridad con el dólar. Si existe, pues, estas variaciones, eso se debe a la especulación y a las coberturas, pero realmente el mercado en función de esas monedas son muy estables. Tienen la misma cantidad de oro para poder mantener su moneda sin ningún movimiento inflacionario que pueda ocasionar algún problema en el futuro. Entonces, por eso es que se utiliza siempre estas monedas como movimientos estables de precio y en función de eso uno debe invertir. No se olviden, son 5 instrumentos que suelen utilizarse como contrapartida para salvaguardarse en el mercado, ¿no? Entonces, mucha atención. Bien, entonces eso básicamente pasó hoy. Todos los instrumentos se valoraron, pero especial énfasis en estos 5 instrumentos que se van a valorar de una manera increíble. Ahora sí, ¿qué esperar durante toda esta semana? Bien, durante toda esta semana vamos a tener una serie de noticias que sí van a hacer efecto en el mercado, pero van a tener una correlación directamente con las noticias. ¿Ok? Por un lado, como ustedes pueden observar, vamos a tener en el mercado de Reino Unido evolución de empleo, que la anterior semana ya veníamos hablando, ¿no?, sobre el tema de empleo, desempleo, que en función de eso el mercado iba a subir o caer. Bien, entonces esto va a pasar en segundo plano y ahora todo va a ser en función a este movimiento bancario. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Después de todo esto, las noticias más fuertes para el día de mañana, seguramente mañana va a ser un día muy fuerte en bolsa. Yo mañana, personalmente, yo les recomiendo no operar. Bien, pues es mejor sería operar el día de hoy, aprovechemos de la última volatilidad alcista del oro al menos, y el día de mañana a ver qué sucede. Mañana incluso el oro podría estar rompiendo la base de los $2,000, porque tenemos a las 7:30 pues la noticia del IPC. Entonces, ¿qué son esas noticias del IPC? Pues ya saben, los datos de inflación de Estados Unidos y uno de los datos que le van a ayudar a la Reserva Federal a tomar la decisión sobre los tipos de interés. Pero ¿por qué no es tan importante, pues, invertir? No invertir. Porque, a ver, la Reserva Federal, ¿qué es lo que dijo en su discurso? Si la inflación aún no cede, el empleo aún está aumentándose, entonces nuestro tipo de interés va a ser más agresivo. Eso es lo que dijo la Reserva Federal. Después de eso, los movimientos de empleo dieron lo contrario. Es decir, el empleo comenzó a detenerse y el mercado lo tomó como una mentira lo que dijo
Jeremy Powell y la Reserva Federal comenzó a tener un impacto pues, negativo en el mercado. Acto seguido, se habló nuevamente de que probablemente el mercado aún esté preparado para un nuevo movimiento de suba de tipos de interés. Ya no se hablaba que se va a subir, sino probablemente. Y después el viernes pasa esta quiebra del banco de Silicon Valley, donde puede poner en jaque a toda la Reserva Federal. Ahora, ¿por qué mañana es tan importante? Porque mañana tenemos los datos de la inflación. Y esos datos de la inflación va a decir si la Reserva Federal en efecto sube o no sube el tipo de interés. Pero lo más difícil de esto es que si es que sube, o si dice sube o no sube el tipo de interés, cualquiera de las dos opciones que tenga, el mercado no le va a creer. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que es la quiebra bancaria, en donde la Reserva Federal se está topando por fin con una de las consecuencias de aumentar el tipo de interés. Entonces, realmente tenemos un problema inmenso mañana. Y este efecto económico no ha pasado antes. Entonces, no se podría decir con exactitud si mañana sube o cae. Mañana puede ser una suerte de mechazos entre caídas y subas de precio que pueden quebrar cuentas tranquilamente, y lo mejor es no operar, ¿no? Entonces mi recomendación sería más bien operar el día de hoy, aprovecharnos del último tirón alcista del oro o de otros instrumentos, y después mañana más bien ver qué es lo que sucede y en función de eso examinar los demás datos fundamentales. De todas formas, siempre, ¿no? A veces la ansiedad de operar puede ser grande. Entonces, pues mi recomendación en ese caso sería no hacerlo con lotajes elevados. Traten de utilizar los lotajes más pequeños y protéjense porque mañana hay noticias fuertes. Acciones en todo mismo, ¿no? No solo en divisas, en acciones, en bonos, en todo. Mañana el mercado va a estar re loco, ¿ya? Bien. Después de eso tenemos en Canadá ventas del sector manufacturero, en este caso un sector que suele ser interesante para la economía canadiense, que como ustedes saben, pues también termina siendo un reflejo a el mercado estadounidense. Entonces vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar, si es que existe o podría existir una ralentización de la economía en función del dólar canadiense. Bien, reservas semanales de crudo. Yo creo que esta semana el crudo se va a mover en función del dólar, entonces dudo mucho que la noticia de acá haga efecto, pero usualmente suele salir. Y estas comparecencias de segundo nivel van a transformarse ahora sí en comparecencias de niveles mucho más importantes, o sea, van a ser más elevados. Ya no necesariamente el discurso de Jeremy Powell va a ser el único importante, sino también de algunos miembros de, en este caso, la Reserva Federal, como es de este banquero, que puede representar una pista de lo que la Reserva Federal planea en el mercado. Como les dije, el mercado ahorita va a estar ansioso sobre las palabras de Jeremy y otras palabras del mercado, y vamos a ver si en función de eso puede llegar a tomarse alguna decisión de inversión o alguna decisión importante. Bien, entonces mucha atención, por favor. Después vamos a tener, después de la comparecencia, nos aperturamos el mercado asiático, reunión política monetaria de Japón, una reunión esencial, como les había mencionado. Japón es un instrumento, o más bien los yen japoneses son instrumentos de refugio, que el mercado tiende o que opta para generar, en este caso, puntos de partida que le pueden ayudar a tener un movimiento de estabilidad a los inversores. Es muy importante lo que puede llegar a pasar mañana. Y cerramos con noticias en China. Seguramente muchas de estas noticias de mucho de este mercado se va a acentuar el día de mañana con las noticias que suelen pasar durante la sesión americana. Otro dato general, regresamos a la sesión de verano. ¿Qué significa eso? Que Wall Street apertura a las 8:30, ya no 9:30. Entonces, el premercado se atrasa igual. Ya no es 6 a 8:30, ahora es 5 de la mañana a las 7:30 más o menos el premercado. Entonces, a madrugar un poco más por ese tipo de noticias que llegamos a tener. Por otro lado, si nosotros observamos, las noticias de mañana van a ser fuertes. Recomendación, no operar ni en el pre-market ni en el mercado americano. ¿Sí? Y yo les recomendaría operar mañana en el mercado asiático porque el mercado asiático no va a ser ni más ni menos que una consecución de lo que va a pasar en el mercado americano. Si el mercado americano es extremadamente volátil, pero al final termina siendo alcista, el mercado asiático va a terminar siendo alcista. Si el mercado americano termina siendo bajista, el mercado asiático va a terminar siendo bajista. Entonces es la mejor forma de invertir sin arriesgar nuestras inversiones por esencia de volatilidad. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que se esperaría al menos el día de mañana con respecto a lo que estamos observando. Bien. Luego bajamos para el día miércoles. Tenemos más informes en este caso del IPC. Para el día miércoles vamos a ver qué es lo que termina sucediendo con este banco. Yo esperaría que comiencen a haber ya noticias más fuertes. Como les dije, ahorita estamos en ascuas. Sabemos que de alguna forma se va a proteger los depósitos, pero el mercado aún sigue nervioso. Entonces, cuidado. ¿Qué instrumentos en el mercado asiático? Los instrumentos son dólar australiano, dólar neozelandés, yen japonés, el oro y la plata pueden ser también buenos. Más el oro, la plata no mucho, es muy costosa en ese horario, pero yo te recomendaría esos instrumentos en el mercado asiático. Los otros no tanto. O bueno, podrías posicionarte para las acciones, que al final no se van a mover mucho, pero eso puede ser un buen momento para posicionarte en acciones, es decir, Nasdaq, S&P, etcétera, ¿no? Pero de manera general, esos son los instrumentos asiáticos. Datos del IPP, esos datos de aquí van a ser menos volátiles. ¿Por qué? Como ustedes saben, el IPP no es más ni menos que la vista de la inflación desde el punto de vista de la producción. El IPC es desde el punto de vista del consumidor. Entonces, yo creo que los datos del IPP van a ser similares a los datos del IPC. Lo importante acá es que tenemos las ventas minoristas subyacentes, 7:30. Esa noticia sí va a ser importante porque refleja el consumo de la actividad económica de Estados Unidos. A ver si en efecto existe una ralentización económica y en función de eso se suben los tipos de interés. El día miércoles esperemos que el discurso de la quiebra bancaria ya tenga un panorama más claro, ¿ya? Hoy del todo no se encuentra claridad, entonces el mercado pues aún sigue teniendo este conflicto, pero esperemos que durante las sesiones de las siguientes sesiones el mercado vaya consolidando algún punto de vista interesante. Entonces, mucha atención, por favor, ¿sí? Que para el día miércoles ya podríamos ya tranquilamente operar en pre-market, pero habría que ver dependiendo de las noticias. Bien, después de eso tenemos nuevamente inventarios de crudo, inventarios de negocios, ventas minoristas de automóviles. Estos son inventarios de producción, de consumo, entonces no van a tener tanto efecto. El mayor efecto va a ser en ventas minoristas subyacentes. Atención a eso. Y luego en mercado asiático nos encontramos básicamente en Producto Interno Bruto, en este caso de Nueva Zelanda, podría haber una ralentización, cambio de empleo o el empleo en Australia y la balanza comercial en Japón. Entonces, lo más importante ahí va a ser Australia y Nueva Zelanda. Japón no va a tener tanta incidencia en el movimiento del empleo, ¿ok? El más fuerte va a ser la tasa de desempleo. Vamos a ver si es que el dólar australiano puede mantener su estilo en función de lo que se ha venido trabajando, ¿ok? Entonces, mucha atención en ese sentido. Bien, entonces, en síntesis, si el día miércoles se suaviza el discurso de la quiebra bancaria, el día miércoles ya se puede operar en pre-markets, ¿ok? Ojo, el día miércoles. Pero si es que el discurso aún no se suaviza, entonces mi recomendación es aún manténgase en el mercado asiático, ¿sí? Manténgase aún en el mercado asiático. Es muy probable que el precio como tal siga lento, pero y puedan mantener la tendencia durante el día. Entonces, de momento, esa va a ser nuestra estrategia de inversión hasta que el mercado diga cómo ser. Sí, por favor, sus micrófonos. Ya, muy bien. Bien. Después, el día jueves, nuevamente vamos a tener otras noticias muy importantes en función del precio. Vamos a tener, como todos los días jueves, las peticiones por subsidio de desempleo, dato que comúnmente no es relevante, ¿sí? Sin embargo, últimamente sí ha cogido mucha fuerza después del discurso de Powell sobre el empleo. Entonces, este dato sí va a ser importante al momento de tomar decisión, ¿ok? Entonces, vamos a ver si es que el subsidio sigue disparándose. La semana pasada se disparó. Vamos a ver si es que se sigue disparando el subsidio. Y si se sigue disparando, pues en función de eso vamos a llegar a tomar decisiones, ¿no? O el mercado ya comienza nuevamente a moderarse el desempleo. De forma general, debido a las noticias que están pasando, lo que se espera es que se dispare el subsidio de desempleo. Vamos a ver qué termina de suceder en el mercado, ¿ok? Bien, y después de estas noticias del subsidio, pues vamos a tener en este caso decisión de tipos de interés de Europa.
Va a haber un aumento en los tipos de interés. El último discurso de Lagarde básicamente habló sobre este aumento, sobre la posibilidad de generar el aumento y en función de eso tomar una posición de seguir acelerando la noción de los tipos de interés. Entonces, mucha atención, por favor, ¿sí? Muchísima atención en ese sentido. Rueda de prensa, como es de costumbre, siempre este tipo de noticias suelen tener ruedas de prensa en función de lo que el mercado puede llegar a suceder. Pues, atención. Y por último, para cerrar la semana, una semana bastante caótica, vamos a tener los datos del IPC, en este caso de Europa. ¿Ok? ¿Qué podría reflejar los datos del IPC de Europa? Pues como ustedes muy bien conocen, la inflación en función de toda la zona europea. Durante toda la semana vamos a tener datos de componentes, es decir, datos de Alemania, datos de España, etcétera, pero el dato definitivo se va a entregar el día viernes. Esperemos que, nuevamente repito, el tema de la quiebra bancaria, de alguna forma, pues ya está estabilizando. Y si se iba estabilizando esta quiebra bancaria, entonces nosotros ya tenemos mayor facilidad para operar los instrumentos que en este caso vamos a querer mantener, ¿ok? Después de eso, después de los datos del IPC, índice de confianza del consumidor, este índice va a ser muy importante, porque en función de este índice es que vamos a realmente tener una noticia clara de hacia dónde puede dirigirse las posiciones de mercado, ¿ok? Entonces, es muy parecido al índice de confianza, como ustedes muy bien saben, muy parecido a los datos de los PMIs. Entonces, pues, entre mayor dato o mayor confianza puede llegar a tener el consumidor, puede ser mucho mejor la apreciación. Entonces, especial atención, por favor, en el índice de confianza. Vamos a ver si es que el mercado puede llegar a tener algunas posiciones interesantes. Y por último, las posiciones netas especulativas. Como ustedes saben, este tipo de noticias no suelen ser noticias tan impactantes en el mercado, más que todo son equilibrios de compra y de venta que el mercado puede llegar a tener. En síntesis, es una semana muy fuerte. Si no hubiera existido las noticias de la quiebra bancaria, fue una semana netamente de inflación y empleo, ¿sí? Pero como tenemos la quiebra bancaria, entonces esta semana sí va a tener un movimiento bastante pronunciado respecto al discurso de lo que diga el Estado, la Reserva Federal y las propias noticias de los bancos, es decir, los bancos, el contagio bancario en el caso de que pueda llegar a suceder. Todo eso se va a pronunciar el día de mañana, ¿ok? Entonces, mucha atención, por favor, traten de operar con lotajes bajos, no tan elevados. Puede haber problemas por eso. Entonces, y hasta que no tengamos una claridad en el tema de las noticias, lo mejor es no operar con fundamentales ni siquiera en pre-market, porque va a estar bien loco el mercado. O sea, puede tener posiciones tanto alcistas como bajistas que uno no puede llegar a contemplar. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor, que tengamos hasta este punto? Sí, hola José, buenas noches. Una inquietud, ¿cómo le ves al crudo, al petróleo en esta semana? ¿Tiene algún efecto con lo que está pasando con los bancos o tiene otros indicadores? Toda esta semana va a ser semana bancaria. Toda esta semana va a ser semana en función del análisis bancario. No va a ser una semana sencilla, va a ser una semana que se va a apalancar al discurso. Si bien es cierto, el petróleo como tal ha tenido fundamentales diferentes y de alguna forma pues ha roto la paridad que tiene entre el sector, el dólar, pero esta semana no. Esta semana sí va a estar muy apegada al dólar americano y al discurso. Entonces, no solo el petróleo, sino todos los instrumentos. Entonces hay que sí estar bien cautos. Aquí los únicos podría decirse que, como les dije en un inicio, que van a tener refugio van a ser el yen, el franco suizo, el oro y la plata. De ahí los demás, netamente con la paridad del dólar. Una pregunta más, entre el dólar australiano y el yen japonés, eh, bueno, yo estaba haciendo un análisis técnico ahí y como que tiende a subir el dólar japonés. Como tú mencionabas, es un refugio, ¿no? Eso quiere decir que se estaría imponiendo contra el dólar australiano.
Es muy probable. Habría que ver. Es muy probable que se imponga el yen. De todas formas, hay que ver con el tema de mañana el discurso de el yen japonés. Mañana tenemos discurso en el yen japonés. Ok, ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, José, una preguntita. ¿Estos temas pueden afectar también a los brokers? ¿Qué sentido Sí, a puede todo el tener? sistema financiero, no solo al sistema financiero tradicional. No olviden que todo el sistema financiero está conectado, todo. Entonces eso sí va a afectar al sistema financiero normal, es decir, a los bancos y al sistema financiero, en este caso de la bolsa y los bancos, terminan siendo entidades que apalancan al sistema financiero normal. Sí va a afectar. Pero no saben qué medida. O sea, realmente lo que sucede en este tipo de mercados es que aparentemente el mercado no genera problemas a los demás sectores, pero lo que pasa es que los bancos o las empresas más débiles, el mercado termina desechándolos. Eso suele pasar. Entonces, si no tiene un buen proveedor de liquidez, un broker, y ahí estos siguen problemas continúan, los brokers van a quebrar básicamente. No todos, pero sí una parte. Los más débiles, por decirlo así. Ok, gracias. Ujú. Eh, ¿Algo? José David, una pregunta, buenas noches. En la relación Bitcoin-dólar, si es que el dólar cae, Bitcoin sube o es Sí, relación directa. así mismo, exacto. Relación Bitcoin-dólar. Si el dólar cae, Bitcoin sube. Es lo que pasó hoy y lo que seguirá pasando. Gracias, listo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bien, estimados inversionistas. Entonces, con eso vamos a quedarnos del momento. Ya saben, si hay dudas y inquietudes, pues pueden hacérmelo saber y en función de eso vamos a invertir. Por mi parte, les agradezco a todos ustedes por su atención. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y cualquier cosa pueden escribirme sin ningún problema. Hasta la próxima. Chao. Gracias, José. Buenas noches con todos. Ya, gracias, buenas noches con todos. Ya.